Mi nombre es Andrés y soy técnico de comunicaciones en una estación remota en la Antártida. Cuando acepté este trabajo, sabía que la soledad sería parte del paquete, pero jamás imaginé hasta qué punto la quietud y el aislamiento podrían jugar con mi mente. Esta historia, la que a continuación te contaré, es la razón por la que ya no trabajo allí. Y si alguna vez te encuentras en una estación tan aislada como esa, recuerda que lo que no ves, lo que no puedes tocar, es a veces mucho más aterrador que cualquier cosa que te rodee. Llegué a la estación hace más de 6 meses, como parte de un equipo de mantenimiento de las comunicaciones. La estación estaba diseñada para monitorear las condiciones climáticas y realizar investigaciones científicas sobre el cambio climático. Para ello, teníamos un sistema de comunicaciones bastante complejo: radio de alta frecuencia, satélites, comunicaciones por microondas, una infraestructura robusta pero vulnerable a las inclemencias del tiempo. Mi tarea era asegurarme de que todo funcionara sin problemas. Las primeras semanas pasaron rápidamente. No es que hubiera mucho que hacer. Con el clima tan impredecible y las condiciones exteriores tan extremas, pasábamos la mayor parte del tiempo en la estación, leyendo informes, arreglando equipos o simplemente esperando a que la tormenta amainara. Fuera, el viento podía llegar a más de 100 kilómetros por hora y la nieve nunca dejaba de caer. Estábamos tan alejados de cualquier contacto humano que no podíamos esperar más que nuestras propias voces para mantenernos cuerdos. El equipo estaba compuesto por solo 6 personas: el líder de la expedición, la doctora Morales, un científico que investigaba el comportamiento del hielo, Luis el ingeniero, Sergio el meteorólogo, Elena la investigadora de biología marina y yo. Como técnico de comunicaciones, me tocaba estar en la sala de control la mayor parte del tiempo. Todo estaba tranquilo, hasta el día en que las señales empezaron a fallar. Era una tarde gris, como todas en la Antártida. Los cielos estaban cubiertos de nubes densas y la tormenta parecía apenas haber comenzado. Estaba monitoreando la radio de alta frecuencia como lo hacía cada día cuando noté algo extraño. No era un fallo técnico típico. Algo interfería con las señales. Empecé a ajustar los controles, buscando la fuente del problema, pero no había nada, ningún error en los circuitos. El sistema estaba funcionando, pero había algo, una interferencia, un sonido que no encajaba. De repente, lo escuché. Una voz, distorsionada, fragmentada, como si fuera un susurro lejano atravesando la radio. No entendí lo que decía, pero la sensación de que no debía estar escuchando aquello se apoderó de mí. Me sentí inquieto, como si alguien estuviera observándome, pero no había nadie. Miré alrededor, buscando algún indicio de que alguien había entrado en la sala sin que me diera cuenta. Pero la puerta estaba cerrada y el pasillo vacío. Seguí ajustando los controles, intentando restablecer la comunicación normal, pero la voz persistió. Se repetía, y cada vez me sentía más desconcertado. Finalmente, la señal se cortó por completo, y todo quedó en silencio. Pensé que era una anomalía, que probablemente la tormenta estaba causando interferencias. Pero no me dejaba la sensación de que algo más estaba sucediendo. Pasaron 2 días, y la tormenta se intensificó. Ningún barco o avión de suministro podría llegar en ese momento. Estábamos completamente aislados. Esa noche, mientras revisaba las transmisiones de radio, ocurrió de nuevo. La misma voz, esta vez más clara. No debemos estar aquí. Mis manos temblaron cuando escuché esas palabras. No estaba seguro si era una alucinación provocada por la soledad, pero algo me decía que no lo era. Decidí revisar las grabaciones de las señales. Puse los audífonos, escuché una y otra vez,
y lo que escuché me heló la sangre. La voz que estaba distorsionada al principio, ahora se oía más nítida, más clara. «Andrés, ¿estás allí?». Parpadeé, atónito. Mi nombre. No había ninguna forma en que alguien pudiera saber mi nombre. Ninguno de los otros miembros del equipo había hablado conmigo de esa manera, ni mucho menos a través de las radios. Podía escuchar cómo la respiración de la persona se mezclaba con las estáticas de la señal, una respiración entrecortada, como si estuviera cerca, muy cerca. Aterrorizado, me levanté de mi silla. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien en el pasillo. No había nadie. Era solo yo, atrapado en esa estación, con la sensación de que algo estaba muy, muy mal. Decidí hablar. Tal vez, solo tal vez, me estaba volviendo loco, pero no podía quedarme callado. «¿Quién está ahí?». Silencio. Luego, una respuesta. «Te estamos mirando». El miedo se apoderó de mí. No sabía qué hacer. Estaba solo. Nadie más en la estación parecía haber escuchado nada extraño. Fui a la sala común, donde estaban los otros miembros del equipo. Todos parecían distraídos, como siempre, ya adaptados a la rutina diaria. Nadie notaba nada raro, excepto yo. Les mencioné lo que había oído, pero ninguno de ellos parecía preocupado. Luis me sugirió que podría haber sido una interferencia de la tormenta, algo que, en teoría, podría causar distorsiones. Pero yo no estaba convencido. Había algo más en esas voces. Era como si supieran lo que estaba pensando. El día siguiente fue peor. La tormenta bloqueó completamente nuestra salida y el aislamiento se hizo más palpable. Durante la madrugada me despertó una nueva transmisión. Estaba claro que ya no era un error de comunicación. La voz era distinta ahora, como si alguien intentara hablarme a través de la radio, aunque no debería estar allí. Sergio, no hagas esto». Escuché el nombre de Sergio, mi compañero meteorólogo. ¿Cómo podía estar relacionado esto conmigo? La voz era extraña, pero clara, con un tono urgente, como si intentara advertirnos. Al principio pensé que era otra interferencia, pero no era así. La radio estaba emitiendo voces que parecían provenir de otro lugar, de alguien que no debería estar allí. Los demás ya comenzaban a notar que algo extraño sucedía con las comunicaciones, pero nadie podía explicarlo. La doctora Morales me pidió que revisara todos los sistemas. Pensó que era una falla técnica. Pero mientras lo hacía, escuché una voz en los altavoces de la estación, justo detrás de mí. «Sergio, no te vayas». Eso fue lo último que escuché antes de que la estación se sumiera en el silencio total. Al principio creí que la tormenta había destruido todo, pero me di cuenta de que la señal seguía funcionando, solo que ya no estaba dirigida a nosotros. Estaba claro que las voces que escuchaba provenían de algún lugar cercano, aunque no podía ver a nadie. Después de un largo rato, decidí hablar por la radio. «¿Hay alguien allí?». Silencio. Entonces, una voz, tan clara como nunca, me respondió. Esta vez, mi respiración se detuvo. «Estamos dentro de tu cabeza. Estamos más cerca de lo que piensas». El miedo me invadió por completo. Corrí hacia la sala común y encontré a Sergio, a Elena, a todos. Nadie había oído las voces. Nadie más había sentido lo que yo estaba experimentando. A medida que pasaban los días, las voces se intensificaron. El sonido se filtraba en cada rincón de la estación, como si de alguna forma se estuvieran apoderando de todo lo que tocaban. Finalmente, una noche, después de escuchar la voz decir mi nombre una vez más, decidí salir al exterior.
La tormenta era brutal, pero no podía quedarme allí, con la sensación de que las voces se arrastraban hacia mí. No pude encontrar nada. No había señales de vida. La estación estaba vacía, y el eco de mis propios pasos era lo único que rompía el silencio. Las voces ya no eran una interferencia en la radio, sino una presencia, algo intangible que ya no podía ignorar. Y esa fue la última vez que vi la estación. Nunca más regresé. Las voces aún me persiguen, y aunque ya no sé si lo que oí fue real o solo producto de la soledad, algo me dice que, en esa estación remota, las voces siguen esperando a alguien más. Mi nombre es Andrés. Soy parte de un pequeño equipo de científicos que, junto con mi compañero Sergio y nuestra jefa, la doctora Morales, nos dirigimos a la estación científica en la Antártida para realizar una investigación de rutina. Nunca imaginé que aquel viaje se convertiría en una pesadilla de la que jamás podría despertar. La tormenta comenzó de repente. Apenas habíamos instalado el equipo en la estación cuando el clima cambió drásticamente. La radio empezó a emitir estática y nuestras comunicaciones con el exterior se cortaron sin previo aviso. Pensamos que era solo una tormenta pasajera, un pequeño obstáculo que resolveríamos en unas horas. Pero las horas se convirtieron en días, y el viento no cesaba. En el primer día sin contacto, aún podíamos salir y realizar algunas mediciones. Los vientos rugían, pero al menos teníamos algo de visibilidad. No estábamos completamente aislados, pero ya comenzábamos a preocuparnos. Al segundo día, los problemas empezaron. La radio seguía sin funcionar. Los intentos de contactar a la base principal fueron infructuosos. El frío era insoportable y la nieve bloqueaba las salidas. Los días pasaron lentamente y con ellos comenzó a gestarse una creciente ansiedad entre nosotros. La doctora Morales intentó mantener la calma, pero incluso ella no podía ocultar el miedo en su mirada. Sergio, que siempre había sido el más confiado, comenzó a mostrar signos de paranoia. Empezaba a revisar las cerraduras de las puertas, como si alguien pudiera haber entrado sin que lo notáramos. El cuarto día, uno de nuestros compañeros desapareció. Luis, el ingeniero que estaba a cargo de la maquinaria, fue el primero en notar que algo extraño ocurría. Una noche, al revisar el generador, desapareció sin dejar rastro. Pensamos que tal vez había ido a buscar algo fuera, pero la tormenta había empeorado tanto que nadie en su sano juicio se habría aventurado fuera. Su desaparición fue solo el comienzo. Con el paso de los días, las tensiones crecían. Nadie dormía bien. Las noches eran largas y frías, y cada sombra en los pasillos parecía más amenazante. Las puertas se cerraban solas. Los sonidos que antes pasaban desapercibidos ahora nos mantenían alerta. Podíamos escuchar el crujir de la estación, como si algo más, algo ajeno a nosotros, estuviera presente. Nadie decía nada, pero todos lo pensábamos. Algo o alguien estaba con nosotros. El quinto día sin contacto, los alimentos empezaron a escasear. Nadie se atrevía a hablar de salir al exterior, pero era nuestra única opción. El equipo de la doctora Morales propuso que saliéramos, pero cada vez que alguien intentaba abrir la puerta, algo los detenía. El pánico comenzaba a apoderarse de nosotros. ¿Qué pasaba afuera? La tormenta había empeorado y ahora la oscuridad era impenetrable. Para entonces, ya no éramos los mismos. El aire se había vuelto más espeso, el frío más insoportable. Durante la noche, algo tocó la ventana. Una sombra, apenas visible, se desplazó a través de la nieve. Nadie se atrevió a investigar, pero todos sabíamos que algo más estaba acechando. Sergio, el primero en perder la compostura,
insistió que la tormenta no era natural. Decía que algo estaba interfiriendo con el clima, que no estábamos solos. Los días se desdibujaban y la paranoia nos estaba comiendo vivos. Cada conversación se volvía más insustancial, más aterrada. Un malentendido, un simple roce de manos, podría ser interpretado como una amenaza. El séptimo día, el último miembro del equipo, Elena, desapareció. Simplemente no apareció por la mañana. Buscamos desesperadamente, recorrimos cada rincón de la estación, pero no había señales de ella. En su lugar, encontramos un pequeño mensaje escrito en la pared de la sala principal con algo que parecía sangre. Nos quedamos solos. Ahora, solo quedábamos la doctora, Morales y yo. La tormenta había alcanzado su peor intensidad, pero fuera de la estación, el paisaje estaba extraño, casi hipnótico. El cielo se había oscurecido completamente y el aire estaba impregnado de algo indescriptible. Una noche, mientras la doctora Morales estaba en la radio intentando hacer una última llamada, escuché un sonido. Provenía del pasillo, de un lugar donde sabíamos que no debía haber nadie. Me acerqué, pero al hacerlo, el sonido cesó abruptamente. Entonces lo supe. La doctora Morales no estaba en la sala. Me giré y vi una figura en la oscuridad, su silueta difusa, como si estuviera hecha de niebla. La figura no me miraba, pero sentí su presencia más intensamente que nunca. Corrí hacia la estación, esperando encontrarla. Al llegar, la radio emitió un extraño sonido. Era su voz, pero distorsionada, como si alguien estuviera tratando de transmitir algo a través de una corriente eléctrica rota. No lo entiendas. El frío. Aterrorizado, traté de contactarla, pero la tormenta aumentó de nuevo. La estación se estremeció y, en un momento de desesperación, decidí salir. La oscuridad del exterior me tragó por completo. Nunca más vi a la doctora Morales. Ahora, aquí estoy, solo, con el eco de mis propios pasos en la nieve. La tormenta sigue, pero ya no me importa. El aislamiento se ha convertido en una parte de mí. Nadie vendrá a buscarme. Nadie vendrá a salvarme. Y en este vacío helado, la única compañía que me queda es el viento, que siempre parece susurrar mi nombre, como si me estuviera esperando para llevármelo todo. Mi nombre es Javier y soy geólogo de expediciones. Mi trabajo siempre ha sido un viaje constante hacia lo desconocido, pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que lo desconocido se encontraría en un lugar como la Antártida, una vasta extensión de hielo, solitaria y desolada. Lo que comenzó como una misión rutinaria de investigación se transformó en algo mucho más oscuro. Esto es lo que ocurrió. Hace 3 semanas me encontraba con un grupo de 4 compañeros. Ana, una ingeniera de campo. Rodrigo, el líder de la expedición, experimentado y calculador. Y Samuel, un joven biólogo que siempre estaba con la cabeza llena de preguntas. Estábamos en una estación avanzada en el borde de la Antártida y el objetivo de nuestro viaje era estudiar unos extraños cristales que habíamos encontrado en una expedición previa. Sin embargo, mientras volvíamos de un campamento base, nuestro helicóptero nos desvió debido a una tormenta inesperada. Fue entonces cuando lo vimos. Una estructura de metal oxidado que sobresalía entre las capas de nieve y hielo, casi oculta en la distancia. No estaba en ningún mapa, y al principio, pensábamos que tal vez era solo un refugio antiguo. Pero algo en el aire me decía que no lo era. Decidimos investigarlo. Rodrigo, siempre pragmático, sugirió que nos acercáramos con cautela. A medida que nos aproximábamos, la nieve crujía bajo nuestros pies, pero había algo inquietante en el ambiente. Un silencio absoluto,
como si el viento mismo temiera acercarse. La base estaba parcialmente cubierta por la nieve, pero sus dimensiones eran impresionantes. Llevaba décadas allí, probablemente abandonada desde los años 70. Si las marcas de envejecimiento en sus paredes de metal eran indicativas de algo. Entramos en la estructura con los trajes de protección, y lo primero que notamos fue el frío. Aún estando en el interior, el aire se sentía más gélido de lo que esperábamos. La base estaba completamente vacía, sin rastro de personal, sin equipo, solo mesas de trabajo cubiertas por una gruesa capa de polvo y telarañas. Ana y Samuel comenzaron a investigar las habitaciones en busca de suministros o cualquier tipo de equipo que pudiera haber quedado atrás, mientras Rodrigo y yo nos dirigimos a la sala de control. A través de las ventanas rotas, el viento soplaba y agitaba las cortinas de polvo, creando una atmósfera espeluznante. Fue entonces cuando encontramos lo primero que no encajaba, una nota. Estaba casi desintegrada por el tiempo, pero aún legible. En ella, una frase escrita a mano decía: «No vayan al piso superior». Lo que hay allí no debe ser despertado. No pudimos entenderlo. Pensamos que podría ser una advertencia por alguna maquinaria peligrosa o protocolos de seguridad olvidados. Pero no le dimos más importancia en ese momento. Seguimos recorriendo la base, y en cada habitación, el sentido de incomodidad se intensificaba. En la zona de dormitorios, encontramos más pruebas de que alguien o algo había estado allí recientemente. Las camas estaban intactas, pero las sábanas y colchas estaban revueltas, como si alguien se hubiera levantado apresuradamente. En una de las habitaciones, el frío se intensificó al abrir una de las cajas metálicas. Al principio creímos que era solo el clima extremo, pero dentro de la caja había un termo de café, aún con la tapa puesta, como si hubiera sido usado recientemente. Habían pasado más de 40 años desde que esta base fue cerrada. Entonces, ¿cómo era posible? Decidimos investigar el piso superior, ignorando la advertencia de la nota. La escalera de metal chirriaba a medida que subíamos. Al llegar arriba, nos encontramos con un laboratorio de investigación, y la sorpresa fue aún mayor. La mayoría de las mesas de trabajo estaban en orden, como si alguien hubiera estado allí hace apenas unos días. Las computadoras, aunque desactivadas, tenían cables conectados, y había papeles esparcidos sobre el suelo, algunos aún con marcas de tinta fresca. Lo que más nos inquietó fue el equipo de grabación. Había grabadoras de audio, casi intactas, y una de ellas, conectada a una fuente de energía improvisada, parecía haber estado funcionando. Nos apresuramos a revisar el contenido de la grabadora, y lo que escuchamos nos heló la sangre. La grabación era de un equipo anterior que había estado en la base. En ella, una voz entrecortada, cargada de miedo, decía: «Algo no está bien». Creímos que estábamos solos, pero hemos encontrado huellas. Huellas en la nieve, cerca de la puerta del laboratorio. Nadie más ha estado aquí. No podemos comunicarnos con el exterior. La tormenta ha bloqueado las señales, pero algo está acechando. Escuchamos ruidos por la noche y las cámaras de seguridad no muestran nada, solo estática. Está entrando. Dios, por favor, si alguien escucha esto. La grabación termina abruptamente. El sonido de algo moviéndose rápidamente en el fondo, seguido de un crujido metálico, como si algo grande estuviera golpeando las paredes. Nadie dijo nada. La sala de control que había estado tranquila se sentía ahora asfixiante, y un pesado silencio nos envolvió. Rodrigo apagó la grabadora con manos temblorosas. Decidimos abandonar la base, pero algo no nos dejaba salir con calma. Al caminar hacia la salida, algo nos detuvo. La puerta del piso superior se cerró violentamente detrás de nosotros. Al principio, pensamos que el viento había causado el estruendo, pero cuando intentamos abrirla, no pudimos. Un gruñido bajo, algo que no era humano, resonó desde el interior.
En ese momento, el terror nos invadió y todos comenzamos a correr hacia la salida, pero al llegar a la escalera, encontramos algo más, una figura. No podía ser real, aún con las gafas y la máscara. Lo que vi en su rostro no lo olvidaré. No estaba congelado, ni muerto. Era un hombre, o algo que solía ser uno, pero su rostro estaba distorsionado, casi irreconocible, como si hubiera sido desfigurado por el frío, por el tiempo, o tal vez por algo mucho peor. Solo lo vi por un instante, pero fue suficiente para que mi mente explotara de terror. Gritamos y nos apresuramos a salir. Corrimos hacia el helicóptero y cuando despegamos, miré hacia abajo. Desde la base, un par de figuras caminaban hacia nosotros, lentamente. No había duda. Alguien había estado allí. Alguien había estado esperando. Al regresar a nuestro campamento, ya no había dudas. Nadie había estado en esa base por años. Las pruebas eran innegables. Algo o alguien había estado viviendo allí. No había explicaciones, solo preguntas que no queríamos responder. ¿Quién o qué sobrevivió allí todo ese tiempo? Y lo más aterrador, ¿por qué no querían que lo supiéramos? Hoy, mientras escribo esto, el frío sigue dentro de mí, como si la base no me hubiera soltado. Lo peor es que lo sé, no somos los últimos. Algún día, más personas vendrán. Y cuando lo hagan, encontrarán lo que dejamos atrás, y lo que sigue esperando. Mi nombre es Javier y trabajo como técnico en una estación de investigación en la Antártida. Lo acepté sabiendo que las condiciones de aislamiento y el frío extremo serían mi día a día, pero la verdad, nunca pensé que el aislamiento fuera a jugar tanto con mi mente. Este es el relato de cómo perdí la noción de la realidad, cómo dejé de confiar en mis propios sentidos y cómo me vi atrapado en una espiral de terror sin fin. La estación es pequeña, pero lo suficientemente grande como para perderse en ella. Hay solo 8 de nosotros, y no es el tipo de lugar donde se pueda socializar mucho. Cada uno está enfocado en su tarea, y la rutina diaria se convierte en una especie de monotonía que no se puede escapar. El viento afuera nunca cesa, y la nieve cubre todo a su paso, dejando la estación aún más aislada de lo que ya está. Es el tipo de lugar donde la gente va a trabajar, pero también a desaparecer. Fue mi turno de guardia aquella noche. La doctora Martínez, la encargada de investigación, me había dado las últimas instrucciones antes de irse a dormir. Las tormentas de nieve, aunque comunes, podían complicar mucho las comunicaciones, y esa noche se preveía una de esas tormentas. Los vientos ya empezaban a levantar la nieve y todo se sentía más extraño. La temperatura estaba descendiendo rápidamente y la oscuridad se cerraba sobre la estación como un manto. Me senté frente a la consola, revisando las pantallas, asegurándome de que todo estuviera en orden. No debía haber fallos, no en ese lugar, no con esas condiciones, no con esa soledad. Las horas pasaron lentamente. Al principio, la oscuridad se sentía reconfortante. La luz artificial de la estación me rodeaba, pero fuera, más allá de las ventanas, solo había la negra vastedad de la nieve y el viento. No se oía nada, ni siquiera el sonido de los animales, nada que pudiera sugerir vida fuera de la estación. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, algo comenzó a suceder. Primero fueron los ruidos, apenas perceptibles, un golpeteo en las paredes, un crujir del metal. Al principio pensé que era el frío afectando la estructura del edificio, como siempre ocurría en las noches más gélidas. Pero luego, el sonido se hizo más fuerte, como si alguien estuviera caminando en los pasillos. Probablemente uno de los compañeros está de vuelta de su turno, me dije, pero no vi a nadie. Los pasillos estaban vacíos. Cuando miré de nuevo las pantallas, me di cuenta de que las cámaras de seguridad mostraban un par de imágenes extrañas. En una de ellas, se podía ver una figura, apenas visible, desplazándose por el pasillo principal. Me levanté de inmediato y fui a comprobar. No encontré nada.
La estación estaba vacía. Regresé a mi puesto, pero el sonido persistió, ahora más claro. Algo estaba caminando. Lo supe. Podía escuchar los pasos claramente, arrastrándose sobre el suelo, casi como si fueran leves rasguños. Me levanté otra vez, mi corazón latiendo más rápido. Caminé por el pasillo, mirando cada habitación. Nada. Solo las luces encendidas de las oficinas vacías y el frío que cortaba mi piel. Sentí el aire más pesado, el peso del silencio profundo. Regresé al cuarto de control, tratando de racionalizar lo que estaba ocurriendo. Al sentarme nuevamente frente a la consola, vi que las imágenes en las pantallas se habían alterado, como si las cámaras estuvieran luchando por mantenerse estables. Vi algo más esta vez. Una sombra que pasaba rápidamente en la cámara del comedor. No había forma de que alguien estuviera ahí. Todos estaban en sus habitaciones o descansando. O eso pensaba. Mi mente comenzó a jugarme trucos. Pensé en la falta de contacto humano, en lo que la soledad podría hacerle a uno en un lugar tan remoto. Tal vez estaba cansado. Tal vez el cansancio estaba afectando mi juicio. Me levanté y tomé una de las linternas de emergencia para recorrer los pasillos una vez más, buscando a alguien, cualquier persona. Al caminar por el comedor, vi algo que no pude explicar. Una figura humana, vestida con la ropa térmica del equipo, estaba sentada en una de las mesas. Pero cuando me acerqué, no había nadie. La silla estaba vacía. La mesa, sin huellas ni indicios de que alguien hubiera estado allí. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Miré alrededor. Estaba solo. Mi respiración se hizo más errática. Mi mente se aceleró. ¿Qué estaba pasando? Las voces comenzaron a formar pensamientos dispersos en mi cabeza. De alguna manera, sentía que algo me estaba observando, algo que no pertenecía allí. El frío de la estación se hacía más intenso. Lo sentía sobre mi piel, como si la temperatura hubiera caído de repente. No había duda. Algo estaba fuera de lugar. Cuando volví al cuarto de control, algo más había cambiado. Las pantallas parpadeaban y las voces distorsionadas se filtraban por los altavoces. Primero eran susurros, luego nombres. Mi nombre. Javier. Javier. Las voces se deslizaban, como si estuvieran bajo el hielo. Traté de calmarme, pero no podía. Sentí un sudor frío en mi frente. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblorosa, como si al decir las palabras pudiera hacer que todo eso desapareciera. No hubo respuesta, solo la estática. Volví a mirar las cámaras. Había algo nuevo. La figura de un hombre, apenas visible, caminaba lentamente por el pasillo. Esta vez no me levanté. Sabía que cuando fuera a verificar, no encontraría nada. No podía confiar en lo que veía. Cada vez más, me encontraba preguntándome si todo esto era real. Estaba empezando a perder la cabeza. De pronto, la estación pareció crujir, como si estuviera a punto de colapsar. El viento aullaba con más fuerza y las luces titilaban. En ese momento, algo se estrelló contra la pared cerca de la puerta principal. Me levanté, sobresaltado, con el corazón acelerado. Corrí hacia la puerta, pero cuando la abrí, no había nada. Solo el vacío de la estación, en silencio. ¿Había sido un sonido real? ¿O solo una alucinación provocada por el cansancio y el miedo? Me senté de nuevo, tembloroso. Miré una vez más las cámaras. En la pantalla de la cámara del pasillo principal, la figura estaba allí, en el umbral de la puerta. Me miraba fijamente, pero cuando la cámara parpadeó, la figura desapareció. ¿Estás allí?, murmuré, casi sin querer, esperando que todo fuera una broma, una de esas pesadillas en las que uno nunca quiere despertar. Un golpe sordo sonó a mis espaldas. Me giré rápidamente, y en ese momento la puerta del cuarto de control se cerró con un estruendo.
Me levanté y traté de abrirla, pero estaba bloqueada. Todo el aire en la habitación parecía haberse vuelto espeso. Me acerqué a la ventana, pero la nieve había cubierto todo, y lo que vi me hizo retroceder. Una figura, de pie, en el borde de la tormenta. No pude ver su rostro, pero su postura era inconfundible. Me estaba observando. El terror se apoderó de mí, y algo dentro de mí gritaba que debía huir, pero no podía. El miedo era tan profundo que ya no sabía si estaba atrapado en la estación o en mi propia mente. Las horas se desdibujaron. Los días pasaban, pero yo ya no podía distinguir la realidad de las alucinaciones. Todo se había convertido en una maraña de sombras y susurros, los ruidos, las voces, las figuras. ¿Todo era real o solo el producto de la soledad y la oscuridad? Finalmente, cuando la tormenta cesó y las comunicaciones se restablecieron, un equipo de rescate llegó a la estación. Al llegar, encontraron la estación completamente vacía. No quedaba nadie, ni rastros de los otros miembros del equipo. Solo yo estaba allí, sentado frente a las pantallas, mirando a la figura que todavía seguía observándome, más cerca, más fuerte que nunca. Solo que esta vez ya no podía huir. Mi nombre es Martín y soy el médico a cargo de la estación polar en la Antártida. Mi trabajo aquí es rutinario, una vida aislada con poco contacto humano, pero es el precio por servir en un lugar como este. Son solo unos pocos de nosotros, y normalmente la estación está bien abastecida, lo que hace que las emergencias sean poco frecuentes. Pero la historia que voy a contar es diferente. Es una historia que me persigue y que me cambiará para siempre. Todo comenzó una mañana gris, la más gris que recuerdo, cuando el viento comenzó a soplar con una ferocidad que no habíamos visto en años. La tormenta se desató sin previo aviso, pero no nos alarmamos. Era lo habitual en este lugar. En la estación, estábamos acostumbrados a la tormenta, al aislamiento y al frío. Sin embargo, ese día algo era diferente. Había una sensación de inquietud que flotaba en el aire, como si la estación misma estuviera consciente de lo que venía. Los primeros síntomas aparecieron con Laura, la ingeniera. Estaba cansada, con dolor de cabeza y náuseas. Lo atribuí al cansancio, ya que había estado trabajando largas horas en los sistemas de energía. La receté algunos analgésicos y la recomendé descansar. Pero al día siguiente, las cosas se complicaron. Laura comenzó a tener fiebre alta y delirios. Había algo extraño en su mirada, un brillo errático en sus ojos que nunca antes había visto. Intenté mantener la calma. Sabía que en estos lugares el estrés físico y psicológico pueden afectar a la gente, pero algo en la forma en que Laura reaccionaba me inquietaba profundamente. Durante la noche, la fiebre aumentó y su piel se volvió pálida, casi gris. Pero lo que realmente me preocupó fue lo que sucedió después. Se levantó de su cama, sin razón aparente, y comenzó a caminar por el pasillo en un trance. La llamé, pero no me respondió. En lugar de acercarse a su habitación, comenzó a caminar hacia la salida de la estación, como si estuviera buscando algo. La seguí, preocupado, hasta la puerta de entrada, donde la encontré mirando fijamente la tormenta que rugía afuera. «Laura, ¿qué estás haciendo?», le pregunté. No respondió. Simplemente se giró lentamente y comenzó a caminar de nuevo, esta vez hacia el almacén. Fue entonces cuando entendí que no era solo la fiebre. Había algo más, algo que no podía explicar. Logré llevarla de vuelta a su cama y la aseguré para que no pudiera levantarse. Traté de administrarle más medicamentos, pero la fiebre no cedió. Pasaron unas horas antes de que finalmente se quedara dormida, pero yo no pude descansar. Algo estaba sucediendo y no era una simple infección.
Decidí monitorear a los demás miembros del equipo. Al día siguiente, el brote comenzó a afectar a más personas. Samuel, el técnico de comunicaciones, empezó a quejarse de dolores abdominales severos. Pensé que tal vez la enfermedad se estaba propagando rápidamente, pero lo que sucedió después fue aún más desconcertante. A medida que la fiebre de Samuel subía, comenzó a hablar sin cesar. No hablaba con coherencia, pero sus palabras eran intensas, llenas de una angustia inexplicable. Decía cosas como, el hielo está en mis venas, y el viento lo escucha todo. Su comportamiento se volvió errático, como si no supiera dónde estaba ni qué estaba haciendo. Lo separé del grupo y lo aislé en una de las habitaciones. Estaba claro que algo estaba afectando sus percepciones, pero no podía identificar qué. Para ese momento, ya era obvio que el brote no era un virus común ni una simple infección bacteriana. Algo más estaba ocurriendo. La estación se estaba convirtiendo en un lugar de paranoia. Los miembros del equipo comenzaron a mostrarse reacios a hablar entre ellos. La sensación de aislamiento se intensificó y la tensión en el aire era palpable. Había momentos en que sentía que no solo estábamos atrapados por la tormenta afuera, sino también por algo más, algo invisible que nos rodeaba. La situación empeoró cuando encontré a Laura, que de alguna manera se había liberado de su cama, caminando por el pasillo una vez más. Esta vez, sin embargo, no parecía perdida. Su rostro estaba inexpresivo, y en su mirada había una calma fría, como si ya no estuviera allí en cuerpo y alma. Cuando la llamé, me miró fijamente, y por un momento, creí que algo había cambiado en ella. Era como si me reconociera, pero de alguna manera, ya no fuera la misma Laura. ¿Estás bien?, le pregunté, a pesar de saber que no lo estaba. Ella no respondió. Solo dio un paso atrás, hacia la puerta de la sala de máquinas, y se detuvo. La seguí, incapaz de entender por qué su comportamiento se volvía cada vez más extraño. Al llegar a la puerta de la sala de máquinas, se detuvo y me miró fijamente. Luego, como si tomara una decisión, giró la perilla y entró. No pude hacer nada para detenerla. Al principio, pensé que tal vez había algo en esa sala que la atraía, algo que no podía ver, pero cuando entré, todo parecía normal. Las máquinas funcionaban como siempre, el sistema de energía estaba estable y el aire no estaba contaminado. Sin embargo, cuando me giré para salir, algo me hizo detenerme. En una de las esquinas de la sala había un registro de temperaturas, un dispositivo que se usaba para monitorear la eficiencia del sistema de energía. La temperatura había caído repentinamente. Estaba por debajo de los niveles normales, mucho más baja de lo que debería haber estado. Al acercarme para investigar, una mano fría me tocó el hombro. Era Laura. Su piel estaba más pálida, casi translúcida. Sus ojos brillaban con una intensidad que no podía comprender. Me susurró algo, pero sus palabras fueron incomprensibles, solo un murmullo entrecortado. Intenté calmarla, pero al mismo tiempo, comencé a sentir una sensación extraña, una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. De repente, todo cambió. Laura comenzó a gritar, un grito desesperado que resonó por toda la estación. Me empujó hacia atrás, y antes de que pudiera reaccionar, vi cómo su cuerpo se tensaba, como si estuviera siendo controlado por una fuerza externa. Fue entonces cuando supe que la enfermedad no era lo que parecía. La fiebre, los delirios, los comportamientos extraños, todo eso había sido solo el principio. Estaba claro que lo que estaba ocurriendo no era solo una enfermedad común, no era un virus, no era una infección. Algo en la estación, algo en el aire, estaba cambiando a las personas. Estábamos siendo alterados, modificados de alguna forma, y lo peor de todo era que nadie lo entendía, nadie sabía cómo ni por qué.
La tormenta no cesaba. El suministro de comida comenzaba a agotarse y yo era el único médico en la estación. Me sentí impotente, incapaz de ayudar a los demás. Los enfermos comenzaban a mostrar comportamientos cada vez más erráticos y peligrosos. Algunos de ellos se negaban a dormir, otros deambulaban sin rumbo, y otros simplemente dejaban de hablar, vacíos, como si ya no estuvieran allí. Empecé a cuestionarme si realmente estábamos lidiando con una enfermedad. Tal vez lo que nos estaba afectando no era biológico, sino psicológico. O tal vez algo en el ambiente, en el aire mismo, nos estaba volviendo locos. Nadie sabía la respuesta, pero todos sabíamos que ya era demasiado tarde para retroceder. Una noche, mientras revisaba los registros de temperatura, sentí una presencia a mis espaldas. Giré rápidamente, pero no vi a nadie. No pude soportarlo más. Estaba solo, y la estación se estaba convirtiendo en un lugar de horror. Me encerré en mi oficina, pero el miedo seguía persiguiéndome. Algo me decía que no estábamos solos en este lugar. Algo, o alguien, estaba allí con nosotros, y no teníamos forma de detenerlo. Ahora, mientras escribo esto, ya no sé si las puertas se están cerrando por la tormenta o por algo más. El sonido de los pasos por el pasillo ya no me es ajeno. Las voces, las miradas vacías de mis compañeros, ya no sé si son reales. ¿Qué somos ahora? ¿Qué está pasando con nosotros? La estación se ha convertido en nuestra tumba, y en el aire, siento que la enfermedad que comenzó en uno de nosotros ha comenzado a extenderse a todos. Y yo, el único médico, no tengo ni idea de cómo detenerlo. Mi nombre es Martín, y soy geólogo en una expedición científica en la Antártida. Nos encontrábamos en la estación científica más remota, a cientos de kilómetros de la civilización. La expedición se había planeado como un estudio rutinario de la corteza terrestre, pero no pasó mucho tiempo antes de que todo se convirtiera en una pesadilla. Esta es mi historia, la de cómo una serie de extraños ruidos y una creciente sensación de estar siendo observado nos arrastraron hacia un horror que nunca imaginamos. Todo comenzó el primer día que llegamos a la zona de estudio. Era una región aislada, rodeada de hielo y nieve interminables. El objetivo de nuestra misión era tomar muestras del suelo y estudiar las capas de hielo en busca de información sobre el clima y las condiciones de la Tierra hace miles de años. La doctora Paredes, la líder del equipo, estaba emocionada con los resultados preliminares. Nos dijo que este sería uno de los estudios más importantes en los últimos años, ya que la zona no había sido explorada con la profundidad que necesitábamos. Ninguno de nosotros pensaba que esa exploración nos cambiaría para siempre. La primera noche en el campamento fue tranquila, con el viento soplando fuerte fuera de la tienda y el sonido de la tormenta golpeando las paredes del refugio. Yo estaba de guardia en el centro de comunicaciones, asegurándome de que todo estuviera en orden. A esa hora, todos los demás estaban descansando, menos yo y el técnico de equipo, Luis, que se encargaba de verificar los instrumentos. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Al principio, fue algo suave, casi imperceptible. Un sonido sordo, como un golpe bajo, un retumbo. Pensé que era el viento o alguna acumulación de presión en las placas de hielo, pero la curiosidad me hizo estar alerta. Me asomé a la ventana, buscando alguna señal de que algo extraño estaba ocurriendo fuera, pero no había nada, solo la inmensa oscuridad que nos rodeaba. Volví a mi puesto y traté de ignorarlo, pero entonces lo escuché nuevamente. Y esta vez fue más fuerte. Un golpe, seguido por una vibración que recorrió las paredes de la tienda. No me lo imaginaba. Algo estaba bajo el hielo. Luis también lo oyó. ¿Escuchaste eso?, me preguntó con la mirada preocupada. Asentí, pero no sabía qué decir.
Nos miramos, incomodados, y al final decidimos no darle demasiada importancia. Probablemente un animal subterráneo o alguna fractura del hielo. Eso es lo que nos dijimos. Pero algo no encajaba. Era demasiado rítmico, demasiado consistente. Era como si algo, o alguien, estuviera golpeando el hielo desde abajo, esperando ser escuchado. El siguiente día, mientras tomábamos las muestras, la sensación de inquietud aumentó. Los ruidos continuaban, aunque ya no eran solo golpeteos. A veces se sentían como arrastramientos, como si algo pesado se deslizara a lo largo de la capa de hielo. Estábamos a más de 200 metros de profundidad en el hielo, y no había explicación lógica para lo que escuchábamos. Día tras día, los ruidos se intensificaron. Al principio, solo yo y Luis los escuchábamos, pero pronto el resto del equipo comenzó a notar lo mismo. La doctora Paredes, siempre escéptica, intentó tranquilizarnos, diciendo que el movimiento del hielo y las tensiones subterráneas eran fenómenos comunes en áreas tan remotas. Pero nadie podía ignorar la creciente sensación de que algo estaba acechando. Nos desplazamos varias veces por el campamento, moviendo equipos y ampliando las áreas de estudio, pero los ruidos seguían. En algunos momentos, parecían provenir de debajo de nuestras propias tiendas, como si el hielo estuviera literalmente a punto de romperse bajo nuestros pies. No había explicación científica que pudiera justificar lo que sentíamos. Los instrumentos comenzaron a fallar, como si algo interferir con nuestras lecturas. Las ondas de comunicación se volvían cada vez más intermitentes, y los reportes de temperatura y presión parecían inexactos, fluctuando de manera errática. Esa noche, el miedo ya no era solo un ruido o una teoría. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Yo estaba de guardia otra vez, con Luis, cuando algo más ocurrió. La estación de comunicaciones empezó a emitir una interferencia, un zumbido que no paraba, y en medio de él pude distinguir una voz. Al principio no entendí lo que decía, pero era inconfundible. «Ayúdenme». Las palabras fueron débiles, distorsionadas, pero claras. «Ayúdenme». Luis miró la radio, y su rostro se puso pálido. Eso no puede ser real», murmuró. No podíamos identificar de dónde venía la señal, pero todos los radios emitieron la misma interferencia al mismo tiempo. No importaba cuántas veces intentáramos ajustar las frecuencias, la voz seguía repitiendo su angustiosa súplica. De inmediato, la doctora Paredes organizó una reunión. El aire dentro de la tienda se volvió denso, pesado, como si cada uno de nosotros sintiera que algo nos observaba, aunque no podíamos ver nada. «No podemos quedarnos aquí más tiempo», dijo uno de los miembros del equipo, el doctor Gómez, su voz temblando. «Lo que sea que esté haciendo esto, no nos está dejando en paz. Hay algo debajo del hielo». Todos nos miramos y en ese momento lo supe. Nadie quería seguir con la expedición. Pero, como siempre, la doctora Paredes mantuvo la calma. «Es solo un fenómeno natural», dijo. «Podemos irnos mañana, pero debemos terminar el trabajo ahora. Esto no es más que una anomalía». Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. Nadie quería estar allí. No importa cuántas veces dijéramos que había algo extraño sucediendo, nadie se atrevió a quedarse más tiempo. Comenzamos a empacar todo, pero fue cuando nos dirigíamos hacia la zona de salida, dejando atrás el campamento, cuando todo se volvió aún más aterrador. Los ruidos aumentaron. No eran solo golpes ni arrastres. Ahora, el sonido era un retumbar fuerte y constante, como si algo inmenso estuviera desplazándose bajo la capa de hielo, siguiendo nuestros movimientos. El viento había amainado, pero el aire estaba más frío que nunca. No hablábamos,
Todos caminábamos rápidamente, mirando constantemente hacia atrás, como si algo nos estuviera acechando. A medida que nos alejábamos, los ruidos se intensificaban. Golpes, susurros lejanos, el arrastre constante. La sensación de ser observados crecía con cada paso que dábamos, como si algo estuviera despertando bajo el hielo, vigilándonos. Entonces, en un momento, mientras atravesábamos un puente de hielo sobre una grieta, escuchamos un estrépito ensordecedor, como si el hielo se estuviera rompiendo bajo nuestro peso. Nos detuvimos todos, aterrados. El sonido provenía de todas partes, como si nos rodeara, como si miles de pequeñas fracturas se abrieran al mismo tiempo. Y luego, todo se detuvo. Miré a mi alrededor. En el aire flotaba una espesa neblina. Nadie se movía. Nos quedamos paralizados, esperando que algo sucediera. Pero lo único que escuchamos fue nuestro propio aliento, acelerado y pesado. Finalmente, la doctora Paredes dio la orden de evacuar inmediatamente. Todos corrimos hacia el vehículo de transporte y sin mirar atrás, partimos de la zona. No sabíamos qué había debajo de ese hielo, ni qué se había despertado, pero algo en nuestro interior nos decía que había algo allí, en lo profundo de las grietas, esperando, escuchando. Nunca volvimos a esa zona. Cuando llegamos a la base más cercana, informamos de lo sucedido, pero nadie nos creyó. Decían que la presión y el aislamiento nos habían jugado una mala pasada, que los ruidos fueron provocados por el hielo, por el viento, por la maquinaria. Pero nosotros sabíamos lo que habíamos escuchado, sabíamos lo que habíamos sentido. Y cuando mirábamos al horizonte, no podíamos evitar la sensación de que algo seguía allí, bajo el hielo, esperando. Nunca hablamos de eso entre nosotros después de esa expedición, pero todos lo sabíamos. No habíamos sido solo nosotros. Algo más había estado con nosotros en ese hielo, algo que nunca debimos haber despertado. Mi nombre es Ernesto, soy geólogo especializado en el cambio climático y llevo más de 10 años trabajando en zonas extremas, estudiando las capas de hielo y el impacto que tiene el calentamiento global en el ecosistema antártico. La Antártida, a pesar de su vastedad, es un lugar silencioso, solitario y, en muchos sentidos, completamente desconectado de todo lo demás. Pero a veces, ese silencio es tan profundo que se siente como si el lugar estuviera guardando algo que no quiere que se descubra. Mi expedición actual tenía como objetivo estudiar una región remota en el sur de la península antártica, donde las capas de hielo se están retirando a un ritmo alarmante. La idea era analizar las rocas expuestas, buscar signos de antiguos cambios climáticos y ver cómo estos podrían estar relacionados con las variaciones actuales. Estaba solo en la estación, ya que la mayoría de mi equipo había regresado debido a las condiciones extremas. Mi única compañía era la nieve, el viento y los vastos paisajes inmutables de hielo. Había estado trabajando durante semanas, tomando muestras y haciendo estudios sobre la tierra y el hielo cuando, en un día particularmente frío y ventoso, encontré algo que no había planeado. Estaba recorriendo una zona que antes había sido inaccesible, debido a un glaciar que se había derretido lo suficiente como para dejar al descubierto una serie de formaciones rocosas inusuales. No era algo que esperara encontrar en un lugar tan aparentemente desolado y vacío. Lo primero que noté fue la textura. Las rocas que emergían del hielo no eran como las que había estudiado antes. Estaban cubiertas por una especie de corteza negra, rugosa, que no coincidía con nada que hubiera visto en mis estudios previos. Parecía como si algo las hubiera recubierto a lo largo de milenios, como una especie de capa orgánica o mineral, pero no era algo que pudiera identificar. Al principio pensé que era solo un fenómeno natural, tal vez una acumulación extraña de minerales. Sin embargo, al acercarme más, la forma de la formación comenzó a cambiar mis ideas. No eran piedras dispersas al azar,
como cualquier otra formación rocosa natural. Parecían tener una simetría inusual, como si alguien las hubiera colocado allí. Decidí documentar mi hallazgo. Sabía que este tipo de descubrimientos podía cambiar nuestra comprensión sobre el impacto del cambio climático, ya que las capas de hielo derretidas a veces revelan rastros de cosas antiguas, restos de épocas olvidadas. Pero mientras más estudiaba la estructura, más inquietante se volvía. Me armé de paciencia y comencé a excavar un poco más. No tardé mucho en darme cuenta de que las rocas, a medida que las removía, no solo eran grandes. Algunas parecían tener formas que no podían ser naturales. Había ángulos rectos, líneas demasiado perfectamente rectas para ser obra de la naturaleza. Con el paso de los días, los hallazgos fueron escalofriantes. Dentro de una de las formaciones encontré algo que no encajaba. Una estructura metálica, casi oxidada, pero claramente hecha por el hombre. Estaba parcialmente enterrada bajo las rocas y por la forma, no parecía de ninguna era reciente. Era un artefacto con bordes afilados y superficies pulidas. No sabía qué hacer con ella. No era una pieza que pudiera haber sido traída por el hielo. No tenía nada en la superficie que indicara su origen. Tal vez un equipo anterior lo había dejado atrás, pero la idea de que algo así pudiera haberse quedado allí durante tanto tiempo era impensable. Mi mente comenzó a darle vueltas a todo. ¿Quién podría haber dejado algo tan extraño aquí, en medio de la nada? ¿Y qué era lo que realmente estaba bajo la nieve? Decidí tomar fotografías y registrar meticulosamente todo lo que encontraba. Con el tiempo, comencé a encontrar más cosas dentro de las formaciones rocosas. Pedazos de tela, huesos pequeños y fragmentos de materiales que no pertenecían a la geología de la región. Estaba claro que algo o alguien había estado allí mucho antes de que yo llegara. La situación comenzó a volverse cada vez más extraña. Una noche, mientras revisaba los mapas y las coordenadas en busca de cualquier registro que pudiera explicar el artefacto, mi radio comenzó a fallar. No era común en la estación. La comunicación con la base principal se mantenía estable en todo momento. Al principio pensé que era un simple error, pero al intentar restablecer la señal, comencé a escuchar algo en la estática. No palabras, solo susurros. Susurros apagados, incomprensibles. Lo único que pude distinguir con claridad fueron unos sonidos extraños, como si alguien o algo estuviera moviéndose en la distancia. Cuando traté de salir para investigar el origen del ruido, algo me detuvo. La tormenta estaba en su apogeo y la visibilidad era casi nula. Sin embargo, lo que sentí en ese momento no era solo el viento. Algo más me observaba. Podía sentirlo en mi piel, como si un peso invisible hubiera caído sobre mí. Regresé apresuradamente a la estación, cerrando las puertas y asegurándome de que todo estuviera sellado. Pero los susurros no cesaron. Esa noche no dormí. Al día siguiente, cuando revisé nuevamente la formación, descubrí algo que nunca debía haber visto. Bajo una capa de rocas quebradas, una serie de figuras humanas estaban enterradas. No eran esqueletos completos, sino fragmentos, restos humanos que claramente no habían sido preservados por el hielo de manera natural. Las marcas de lo que había sucedido eran evidentes. Las extremidades rotas, la piel quemada, los cráneos aplastados. La piel, o lo que quedaba de ella, estaba arrugada y seca, pero los ojos aún parecían intactos. Había algo en sus expresiones que me helaba la sangre. No era el vacío de la muerte. Eran miradas de terror, de desesperación, como si estos hombres hubieran muerto mientras trataban de escapar de algo, de alguien. Una idea horrible comenzó a formarse en mi mente. Lo que había descubierto no era simplemente un hallazgo geológico. Lo que había en ese lugar no era una anomalía natural. Había algo mucho más oscuro, algo mucho más antiguo.
y estaba claro que el lugar había sido sellado por una razón. A medida que profundicé más, la estación comenzó a llenarse de una sensación de opresión. Mi radio seguía funcionando de manera extraña y los susurros eran cada vez más intensos. Las imágenes que había visto en las rocas y los huesos me perseguían, me atormentaban. ¿Qué había sucedido allí? ¿Qué secreto estaba oculto en esas tierras? Decidí que debía salir de allí, que tal vez estaba demasiado cerca de algo que no podía comprender. Cuando finalmente intenté regresar a la base, algo más ocurrió. Mi vehículo quedó atrapado en la nieve y al intentar caminar de regreso, sentí que el viento me empujaba de nuevo hacia la formación. Era como si algo me atrajera, como si la tierra misma me estuviera llamando de vuelta. Al mirar atrás, vi una figura en la distancia, una sombra que se movía lentamente entre las rocas. Era humanoide, pero demasiado alta, demasiado delgada. La tormenta había arrojado nieve por encima de mis botas, y mi respiración se convirtió en una nube de vapor. Podía sentir sus ojos, aunque no podía ver nada en la tormenta. Pero lo sentía. Algo estaba allí, algo que no debía haber estado allí, y mi instinto me decía que no debía seguir mirando, que debía correr. Finalmente, logré regresar a la estación, y el miedo se apoderó de mí. Durante los días siguientes, las comunicaciones fallaron aún más, y lo que había descubierto en la formación comenzaba a repetirse en mis sueños. Los ojos vacíos de esos hombres, las marcas de desesperación y las susurrantes voces que me llamaban. Lo que vi en esa Antártida olvidada no era simplemente una formación geológica, sino el vestigio de algo mucho más antiguo, algo que debía haberse quedado enterrado para siempre. Pero ahora que lo había encontrado, no sé si podré salir de allí sin llevarme conmigo ese secreto. Y peor aún, no sé si este lugar ya me ha marcado de alguna forma, si lo que estaba enterrado sigue esperando a ser desvelado. Tal vez lo que más miedo me da ahora no es lo que encontré, sino lo que aún está esperando en el hielo, esperando a que alguien más, como yo, se acerque demasiado. Mi nombre es Hugo, y fui contratado como vigilante de seguridad en una estación remota en la Antártida. Al principio, pensé que sería un trabajo tranquilo, lo suficiente para ganar algo de dinero y vivir una rutina sin muchas complicaciones. Pero no sabía lo que me esperaba. Aquella estación estaba tan aislada que la oscuridad no solo se extendía afuera, sino también dentro, y no me di cuenta de que la verdadera amenaza no estaba afuera, sino en mi propia mente. La estación estaba destinada a la investigación científica, pero al estar tan alejada de cualquier forma de civilización, se requería un equipo mínimo. Había pocos científicos, personal técnico, y yo, el vigilante de seguridad. Mi trabajo consistía en monitorear las cámaras de seguridad, recorrer los pasillos a intervalos regulares, asegurarme de que no hubiera fallos en el sistema eléctrico y, por supuesto, mantener la estación segura. Nadie en su sano juicio pensaría que algo podría ocurrir en un lugar tan desolado. Pensé que tendría un trabajo monótono y sin sobresaltos. Qué equivocado estaba. La primera noche, después de que todos se retiraron a sus habitaciones, me instalé en la pequeña sala de control, frente a las pantallas de las cámaras. El sistema era obsoleto, pero funcional. Había una cámara en cada pasillo, una en cada entrada, y varias monitoreando los puntos de acceso más críticos. La estación estaba dividida en módulos conectados por pasillos largos y vacíos. El viento golpeaba contra las paredes de metal de la estación, haciendo que la estructura crujiera y se moviera, pero fuera de eso, todo parecía estar en completo silencio. De repente, una de las cámaras mostró una distorsión. No fue mucho, solo un parpadeo, pero lo noté. Miré más de cerca. El pasillo donde se encontraba la cámara no debería tener nadie en ese momento.
Los científicos estaban en sus habitaciones, los técnicos dormían y el viento hacía lo suyo fuera. Pero vi algo moverse en el fondo, una sombra que cruzaba rápidamente. Me levanté de inmediato. Mi primera reacción fue lógica. Era probable que alguna corriente de aire o la estructura del edificio estuviera provocando el movimiento. Tal vez una de las cortinas se movió. Aún así, decidí ir a echar un vistazo. Agarré una linterna y me dirigí hacia el pasillo. Lo recorrí por completo y, al final, me encontré con un pasillo vacío. Ningún rastro de una intrusión. Las puertas estaban cerradas y no había señales de que alguien hubiera estado allí. Mi respiración era regular, pero la incomodidad comenzó a apoderarse de mí. Volví al cuarto de seguridad, revisé las cámaras y, para mi sorpresa, la distorsión había desaparecido. La imagen volvió a su estado normal. Me senté nuevamente, intentando calmarme. Pensé que tal vez había sido una distorsión temporal del sistema. Tal vez el sistema de cámaras estaba comenzando a fallar, ya que el equipo era viejo. De todas formas, seguí monitoreando. El resto de la noche transcurrió en silencio, sin ningún otro incidente. A medida que las noches pasaban, las cosas empeoraron. Los ruidos comenzaron, aunque al principio pensé que solo era el edificio adaptándose al clima gélido. Pero con el paso de los días, los ruidos se hicieron más definidos. Los crujidos de las paredes, los pasos que no encajaban con el sonido del viento y las distorsiones cada vez más frecuentes en las cámaras me comenzaron a incomodar. Una noche, la cámara de la entrada principal mostró una distorsión más fuerte que las anteriores. Algo se movía, una sombra que se desplazaba a través del umbral. Mi corazón se aceleró. Revisé la cámara varias veces, volviendo a la imagen con cada parpadeo. Esta vez no podía ignorarlo. No se trataba de un error en el sistema. Decidí salir de la sala de control y dirigirme hacia la entrada. Pensé que tal vez alguien, un compañero o un científico, se estaba moviendo sin avisar, pero cuando llegué allí, la entrada estaba completamente cerrada, bloqueada por la tormenta exterior. No había huellas ni señales de alguien más, pero el sonido, esa sensación de que alguien o algo estaba cerca, era imposible de ignorar. El aire estaba pesado y una presión extraña se acumulaba en mis hombros. Volví a la sala de seguridad. Lo que vi me dejó helado. En todas las cámaras había sombras moviéndose. No eran simples distorsiones, eran figuras, casi humanas, que se deslizaban por los pasillos. No podía identificar qué eran, pero había algo en su movimiento que me hizo sentir que no estaba solo. Revisé cada cámara una por una. La imagen en la pantalla era nítida, pero el miedo comenzó a envolverme. Decidí ir a investigar. Me armé de valor, tomé una linterna y salí nuevamente a recorrer la estación. Caminé por los pasillos, con la linterna iluminando cada rincón. Los pasillos estaban vacíos, pero los ecos de mis propios pasos parecían multiplicarse, resonando con una intensidad anormal. A medida que me adentraba más, la sensación de que alguien me observaba se intensificó. Sentí los ojos de algo invisible sobre mí, como si algo me estuviera acechando en las sombras. Al llegar al final del pasillo principal, encontré algo que me heló la sangre. La puerta del almacén, que había estado cerrada todo el tiempo, estaba entreabierta. No había razón para que esa puerta estuviera abierta. Nadie había ido al almacén en días. Mis manos empezaron a sudar. Me acerqué lentamente y empujé la puerta. El interior estaba oscuro, pero pude ver que todo estaba en su lugar. Ningún intruso, ningún daño. Sin embargo, algo no estaba bien. La sensación de incomodidad era insoportable, y la presión sobre mi pecho se volvía más y más fuerte. Miré hacia la esquina del almacén y por un segundo creí ver algo moverse. Un destello, casi imperceptible. Decidí regresar a la sala de control y revisar las cámaras de inmediato.
Pero al llegar, lo peor me esperaba. Las cámaras ya no mostraban las sombras. Ahora, todas las pantallas estaban en blanco. La distorsión había tomado por completo el sistema de cámaras. Empecé a revisar los sistemas manualmente, pero cuando pasé cerca de la ventana, vi algo que me paralizó. En la distancia, en medio de la tormenta, había una figura. No era una sombra proyectada por las luces de la estación, no era el reflejo de ningún objeto. Era una figura humana, parada en el borde de la estación, mirándome fijamente. Mi mente entró en pánico. Sabía que no podía estar allí. No podía ser una persona. Estábamos completamente aislados. Me lancé hacia la puerta, casi corriendo, pero cuando salí, no había nadie. La tormenta me golpeó de lleno, cegándome, y la figura había desaparecido. Volví corriendo a la estación. Mi respiración era irregular, mi mente confundida. Al llegar a la sala de control, me detuve. La imagen de la figura seguía grabada en mi mente, como si me estuviera esperando. Las cámaras estaban apagadas, pero el sonido, los ruidos, las sombras, todo parecía estar convergiendo hacia un único punto. Algo nos estaba observando. A medida que los días pasaban, mi paranoia se fue apoderando de mí. No podía confiar en lo que veía ni en lo que oía. Cada ruido, cada sombra, cada parpadeo en las cámaras me hacía preguntarme si estaba perdiendo la cordura. Los demás en la estación no parecían notar nada extraño, pero yo sabía que algo estaba allí, en las sombras, esperando el momento adecuado. La estación seguía aislada, el viento golpeaba más fuerte que nunca, y las horas se convertían en días interminables. La oscuridad, la quietud y la sensación de ser observado ya no eran solo una paranoia. Se habían convertido en una realidad a la que no podía escapar. Y mientras la tormenta seguía arrasando con todo, yo, como vigilante, me quedé atrapado en una pesadilla que nunca supe si era real o si simplemente mi mente me había traicionado. Mi nombre es Roberto Salazar, y soy un soldado asignado a una de las bases más remotas de la Antártida. Un puesto de vigilancia aislado, con temperaturas que pueden bajar hasta los 50 grados bajo cero, y con días sin fin de oscuridad durante el invierno austral. No es un lugar para cualquiera. Es un lugar para hombres que han sido entrenados para la soledad y el silencio. Pero hay algo en este lugar que ni siquiera los más experimentados logran ignorar. La sensación de que no estás completamente solo. Llegué aquí hace 6 meses, con la promesa de que la misión sería sencilla: custodiar la base, hacer rondas, mantener el sistema de comunicaciones en marcha y, sobre todo, mantener todo bajo control. Sin embargo, pronto me di cuenta de que algo no era normal en este lugar. La base, aunque equipada con lo último en tecnología, parecía haber sido construida apresuradamente. Los pasillos a menudo crujían como si el edificio estuviera a punto de desplomarse, y algunas áreas parecían más viejas de lo que deberían ser para una instalación tan moderna. Las luces, los sistemas de calefacción y las alarmas a veces se apagaban por sí solas sin explicación alguna. Estaba acostumbrado a la soledad, pero la constante sensación de que algo más me observaba no me dejaba tranquilo. Lo peor era la constante opresión en el aire, como si la base misma estuviera viva, esperando algo o alguien. Los primeros días fueron bastante normales. Realizaba mi rutina diaria, patrullas, revisiones, mantenimiento. La base parecía estar funcionando bien, a pesar de los ruidos extraños que emanaban de las paredes. Pero todo cambió una noche, cuando comencé a encontrar documentos extraños en mi estación de trabajo. Eran archivos confidenciales, cubiertos con una capa de polvo, como si alguien los hubiera dejado allí años atrás. No eran parte de mis órdenes,
ni de las tareas que me habían asignado. No tenía autorización para abrirlos, pero mi curiosidad fue más fuerte que mi disciplina. Lo que encontré me heló la sangre. Los documentos hablaban de proyectos no divulgados, de investigaciones secretas sobre el clima, la fauna antártica e incluso sobre la posibilidad de contacto con entidades biológicas subterráneas. Todo parecía tan desconcertante, tan inusual, que me tomé un par de horas para leer cada palabra. A medida que avanzaba, me di cuenta de que la base había sido construida sobre algo mucho más antiguo. Había menciones a descubrimientos de estructuras no humanas, enterradas bajo el hielo, y más inquietante aún, había registros de personal que había desaparecido misteriosamente durante las primeras fases de construcción. Me tomé el riesgo de buscar más, y pronto encontré registros de evacuaciones incompletas, con fechas borradas o alteradas. Algunas de las evacuaciones no correspondían con ninguna documentación oficial. Era como si alguien hubiera intentado borrar cualquier evidencia de lo que había ocurrido en esa base. La tensión comenzó a crecer. Una noche, mientras realizaba mi rutina, algo ocurrió con el sistema de comunicaciones. Todo se apagó de repente. Intenté reiniciar el sistema, pero las luces parpadearon y las pantallas mostraron una línea de texto en código binario que nunca había visto. El cielo no te deja escapar. La frase apareció brevemente, solo unos segundos, antes de desaparecer en la estática. Intenté ignorarlo, pero la ansiedad me empezó a consumir. Había algo extraño en la base. Algo estaba manipulando los sistemas, y no sabía si era una intrusión externa o si la propia base estaba cambiando. La sensación de que el lugar estaba vivo creció aún más cuando descubrí que algunas de las puertas, que antes se abrían sin problemas, comenzaron a atascarse, como si alguien las estuviera bloqueando desde adentro. Intenté forzarlas, pero el metal se sentía caliente, como si algo estuviera emitiendo calor desde el interior. Al principio pensé que estaba perdiendo la cordura, pero esa noche, cuando fui a revisar una de las zonas más antiguas de la base, encontré algo que me hizo dudar de todo lo que creía. En uno de los almacenes, detrás de una pared de acero, había una entrada secreta que no estaba en los planos. Era una puerta sellada con los mismos símbolos y marcas que había encontrado en los documentos. Decidí entrar. Dentro, todo estaba oscuro, pero al encender mi linterna, vi lo que no quería ver. Una sala llena de tubos de cristal, cada uno con algo que flotaba en su interior. No pude distinguir qué era. No era humano, no era animal, pero estaba allí, en la oscuridad, como si la base hubiera estado almacenando algo por años. De repente, el sonido de un sistema de ventilación comenzó a sonar más fuerte. La base empezó a temblar, apenas perceptible al principio, pero luego, con mayor intensidad. Las luces parpadearon nuevamente. Un grito lejano resonó por los pasillos. No podía identificar de dónde venía. No estaba seguro si era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero algo en mi estómago me dijo que no debía quedarme allí. Corrí de regreso a mi estación, pero cuando llegué, algo aún peor me esperaba. Las pantallas de monitoreo mostraban que el sistema de control de la base había sido alterado. Las puertas se abrían y cerraban solas, y las alarmas sonaban, pero no había nadie más en la base. O al menos eso pensaba. Durante horas revisé las cámaras de seguridad, buscando algún indicio de intrusos, pero todo lo que veía eran imágenes borrosas y estáticas. Empecé a sentir que alguien me estaba observando, siguiéndome. Las paredes crujían, y por la noche, las sombras parecían moverse en los pasillos. No sabía si los sistemas de la base estaban manipulados o si el lugar mismo había empezado a influir en mi mente. Cuando finalmente logré restablecer la comunicación,
Las voces en la radio eran distorsionadas. Algo estaba interfiriendo. Escuché una y otra vez la misma frase: no puedes salir. Decidí evacuar la base y dirigirme a la torre de comunicaciones, donde había un equipo de emergencia. Pero cuando llegué, la torre estaba vacía. No había nadie. La estación que había sido un refugio parecía haber quedado vacía. Y entonces, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que me hizo detenerme en seco. En la cámara ubicada cerca de la entrada, pude ver una figura. Estaba quieta, observándome desde el umbral, pero no pude distinguir nada más. Cuando miré nuevamente, la figura había desaparecido. Sentí que me estaba volviendo loco. ¿Era mi mente? ¿O había algo más en este lugar que nadie podía ver? El sistema de la base comenzó a volverse inestable. Las temperaturas internas fluctuaban, la electricidad fallaba y las puertas se trababan constantemente. La sensación de que algo estaba manipulando los sistemas de la base creció, y no podía estar seguro si lo estaba haciendo alguien o si la propia base había comenzado a cambiar. ¿Y si todo lo que había hecho en los últimos meses estaba siendo observado, manipulado por algo mucho más antiguo que nosotros? Tal vez la base no era solo una estructura de concreto y metal. Tal vez la base misma estaba viva. Al final, no sé si la base está controlada por alguna fuerza externa o si simplemente es el lugar el que está cambiando y manipulando todo. Todo lo que sé es que no puedo confiar en nada de lo que veo aquí. Y más que nunca, tengo la sensación de que la base no está simplemente esperando a que llegue la próxima tormenta. Está esperando a que alguien más llegue. Algo que estuvo allí antes de nosotros. Algo que, tal vez, nunca debió ser descubierto. Mi nombre es Daniel Vargas y soy meteorólogo en una estación de investigación en la Antártida. Desde que acepté el puesto, sabía que las condiciones iban a ser extremas, pero no entendí lo que realmente implicaba estar aquí, aislado en el fin del mundo. El clima, siempre impredecible, era mi campo de estudio. Cada día lo analizaba con los equipos que teníamos a disposición: radares, estaciones meteorológicas automáticas y, por supuesto, mi principal herramienta, el análisis de patrones climáticos. Nuestra estación, que parecía estar a salvo de las fuerzas de la naturaleza por lo avanzada de su infraestructura, se encontraba constantemente bajo la amenaza de tormentas. Las tormentas en la Antártida son algo normal, pero esta vez algo estaba fuera de lugar. Al principio, todo comenzó como una observación común. A lo largo de las semanas, la frecuencia de las tormentas aumentó, y lo que inicialmente eran ráfagas y ventiscas aisladas se convirtieron en tormentas más intensas, más imponentes. Algo estaba cambiando, y lo notaba en mis cálculos. Los patrones meteorológicos estaban alterados de manera que no encajaban con las expectativas. Era el segundo mes de mi estadía en la estación cuando la primera tormenta realmente me hizo detenerme. Observé que el viento se estaba acumulando de manera errática. Las ráfagas no seguían la dirección usual. Parecían pivotar, como si fueran atraídas por algo. Cuando consulté los datos, me di cuenta de que la tormenta no solo se estaba intensificando más rápido de lo esperado, sino que además se movía en nuestra dirección. Aceleraba, algo que nunca había visto antes en mis años de estudio. Mi primera reacción fue pensar que era una anomalía. Las condiciones extremas de la Antártida podían crear cambios repentinos, pero cada vez que revisaba los datos, me encontraba con patrones cada vez más extraños. El sistema de radar captaba cambios repentinos en la presión atmosférica, como si la tormenta estuviera tomando decisiones por sí misma, como si tuviera una inteligencia propia. «Es solo una coincidencia», me dije mientras revisaba los informes. Pero entonces, ocurrió algo que me heló la sangre. Al día siguiente,
Un cambio en el viento alertó a la estación. Las ráfagas parecían predecir exactamente los momentos en los que alguien debía estar afuera. Los datos indicaban que la tormenta se había detenido durante exactamente 20 minutos, cada vez que uno de los miembros del equipo salía a realizar alguna tarea en el exterior. Fue entonces cuando supe que algo no estaba bien. Las tormentas nunca debían haberse comportado de esa forma. Esa noche, decidí quedarme en la estación y estudiar más a fondo los fenómenos climáticos. Mientras analizaba los datos, noté que las ráfagas parecían seguir patrones casi exactos de los movimientos que realizábamos dentro de la estación. Cuando me levanté para tomar un café, escuché el ruido de los vientos fuera. El sonido era opresivo, como si estuvieran dando vueltas alrededor de la estación, esperando algo. La siguiente tormenta llegó con más fuerza. Fue mucho más intensa que la anterior, y esta vez se acercó de forma directamente alineada con nuestra ubicación. En los informes no había indicios de que se tratara de una tormenta común. Estaba demasiado dirigida, demasiado precisa en sus movimientos. Algo en su patrón se sentía personal. Al principio traté de restarle importancia, pero los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que la tormenta se intensificaba, los eventos fuera de la estación parecían sincronizarse con nuestras rutinas. Si salía al exterior, la tormenta se calmaba exactamente cuando llegaba a la puerta de entrada. Si me quedaba en el interior, el viento parecía aumentar, como si esperara que saliera. La estación estaba rodeada de esa atmósfera opresiva que me mantenía bajo constante vigilancia. Una noche, mientras observaba los monitores de radar, noté algo que me heló por completo. La tormenta no solo se acercaba con cada día, sino que parecía predecir los movimientos de los miembros del equipo. Sabía dónde íbamos. Sabía qué íbamos a hacer. Cuando me dirigí hacia el generador para comprobar los niveles de combustible, la tormenta se calmó de repente. No era normal. La intensidad de sus vientos siempre había sido impredecible, pero ahora parecía responder a cada paso que daba, como si entendiera mis movimientos. Decidí hablar con la doctora Morales, la líder del equipo. Le conté sobre los patrones extraños, la forma en que la tormenta parecía sincronizarse con nuestras actividades, pero ella me miró con cierto escepticismo, como si pensara que me estaba dejando llevar por la paranoia. Es solo una tormenta, Daniel. Estás viendo cosas donde no las hay. El clima aquí hace que tu mente te juegue trucos. Me aseguró que todo estaba bien, pero no pude quitarme la sensación de que no estaba solo en esta estación, de que la tormenta no solo estaba observando, sino que estaba acechando. Entonces, la tormenta cambió. Fue una noche de tormenta particularmente fuerte, y no fue el viento lo que me despertó, sino el silencio. Un silencio absoluto. Salí corriendo hacia la ventana, mirando a través del cristal. Lo que vi me heló por completo. El viento había cesado por completo, y la tormenta había desaparecido como si nunca hubiera existido. El horizonte estaba claro. Estaba aterrorizado. Sabía que algo estaba mal. De repente, una ráfaga de viento me sorprendió. Era tan violenta que la estación se sacudió y pude ver las cámaras de seguridad parpadear. Los monitores de radar mostraban un patrón, pero esta vez, el patrón era completamente diferente. No era una tormenta común. Era como si la tormenta hubiera aprendido a adaptarse, a hacer su propia ruta, a rodear nuestras medidas de seguridad, como si tuviera una conciencia propia, algo mucho más grande que el simple clima. Al día siguiente, la tormenta volvió a su ciclo, pero esta vez era aún más fuerte. Los vientos y las temperaturas fluctuaban de manera inhumana. Salí al exterior, pero la tormenta parecía haberse detenido exactamente cuando puse un pie fuera. Caminé hacia el generador para revisar el equipo, y como si estuviera esperando ese movimiento, la tormenta empezó nuevamente. El viento me rodeaba, como si me estuviera persiguiendo.
Estaba tan cerca de mí que podía escuchar el rugido del viento en mis oídos, y entonces escuché algo aún más inquietante. Un susurro, bajo, casi inaudible, pero estaba ahí, como si la tormenta estuviera hablando. «Daniel». Mi cuerpo se paralizó. «No puede ser», pensé. Me di vuelta rápidamente, pero no había nadie. No había rastro de vida. El viento rugió con aún más fuerza, y cuando miré hacia el cielo, lo vi. Una forma en las nubes, una especie de giro en la tormenta, como si estuviera tomando forma. Un ojo enorme, como si la tormenta estuviera observándome, entendiendo mis movimientos, anticipándolos. Corrí de regreso a la estación, con el corazón acelerado. Sabía que tenía que salir de allí, que la tormenta no era solo una anomalía meteorológica. No solo estaba estudiando el clima, estaba siendo acechado. La tormenta había aprendido. Sabía lo que iba a hacer antes de que yo lo supiera. La estación estaba atrapada, y yo también. La tormenta había cambiado, se había convertido en algo más que solo un fenómeno natural. Algo que comprendía los patrones de la Antártida mejor que yo, algo que me entendía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche me quedé en el refugio, observando las pantallas de seguridad. Los monitores parpadearon una vez más, y una figura apareció en el radar. Estaba cerca de la estación, algo que sabía que no podía ser humano. La tormenta se acercaba, y esta vez no me dejaba escapar. Mi nombre es Javier Morales y soy ingeniero de perforación en una plataforma en el corazón de la Antártida. Durante años, mi trabajo ha sido simple: asegurarme de que los sistemas de perforación funcionen, monitorear las condiciones de la plataforma y resolver cualquier problema técnico que surja. Nada extraordinario, nada que me preparara para lo que encontré bajo el hielo. Todo comenzó como una rutina más. La plataforma, que estaba construida para perforar en busca de fuentes de agua subterránea y gas natural, era una construcción sólida, moderna. Llevábamos meses trabajando sin problemas, hasta que una mañana algo extraño ocurrió. Un fallo técnico en uno de los sistemas de presión de las bombas de perforación dejó escapar una fuga de gas. Al principio, lo tomé como un simple incidente. Son cosas que pasan en este tipo de plataformas. Me asignaron a revisar el sistema, encontrar la fuga y repararla. Fue en esa tarea cuando todo comenzó a desmoronarse. Al acercarme a la zona afectada, noté un cambio en el ambiente. La presión en el aire estaba diferente, densa, como si algo estuviera presionando contra las paredes de la plataforma. Podía escuchar un leve susurro proveniente de las tuberías, algo que no era normal, como si las mismas paredes de metal estuvieran hablando, o como si algo estuviera moviéndose dentro de ellas. Pensé que era solo el sonido del gas escapando, pero algo en mi instinto me decía que no lo era. Cuando llegué a la válvula de presión, me encontré con que la fuga no solo provenía de una junta rota como pensábamos. La fuga parecía provenir de las mismas paredes de las tuberías, como si el gas estuviera siendo presionado desde adentro. No era posible. Las tuberías estaban diseñadas para resistir presiones mucho mayores que cualquier cosa que pudiéramos generar. Decidí investigar más a fondo, y fue cuando empecé a notar algo realmente inquietante. La estructura de la plataforma no solo estaba fallando en un punto. De alguna manera las vibraciones en la base se habían incrementado, y la temperatura en el área de perforación había descendido de forma anómala. La calefacción funcionaba correctamente, pero aún así, un frío penetrante se sentía en el aire, especialmente cerca de los pasillos que llevaban a los pozos de perforación más profundos. Con el paso de las horas, la fuga de gas empeoró. Intentamos reparar la válvula, pero cuando la desconecté, lo que encontré fue más aterrador que cualquier problema técnico.
En lugar de los tubos de perforación regulares, había una sustancia espesa, casi viscosa, que fluía de las paredes internas. Parecía una mezcla entre barro y algo más, algo que no podía identificar. Era demasiado denso, demasiado oscuro, como si estuviera vivo. A esa altura, el equipo entero se estaba poniendo nervioso. La base de operaciones, normalmente un lugar ruidoso y lleno de actividad, había caído en un silencio inquietante. Solo los murmullos de la radio y los ecos de las tuberías rotas rompían la calma. Los trabajadores comenzaban a preguntar qué estaba pasando, si todo estaba bajo control. Pero algo me decía que no estábamos lidiando con un simple problema de perforación. Había algo mucho más profundo, algo que no querían que descubriéramos. Esa noche, las cosas tomaron un giro aún más extraño. Los sistemas de monitoreo comenzaron a fallar. Las cámaras de seguridad se apagaron sin explicación y el control de la temperatura dejó de responder. Decidí ir a la sala de control para revisar los sistemas manualmente. Pero cuando llegué, lo primero que noté fue una grieta en el suelo, cerca de uno de los generadores. No era una grieta pequeña, era grande, profunda, como si algo estuviera intentando romper el concreto desde abajo. A través de la grieta, pude ver que las paredes de la base de la plataforma tenían marcas extrañas, marcas que parecían estar hechas por algo muy pesado, como si un enorme peso estuviera presionando contra ellas, intentando escapar. Fue entonces cuando comencé a investigar más a fondo la historia de la plataforma, buscando cualquier indicio de lo que podría estar pasando. Los archivos de la base indicaban que el sitio había sido seleccionado por su estabilidad geológica, pero no mencionaban ningún hallazgo inusual en las perforaciones previas. Sin embargo, al revisar documentos más antiguos, encontré un informe fechado en la década de los 70, uno que mencionaba la perforación de pozos en un área cercana. El informe estaba incompleto, con grandes partes tachadas, pero lo que pude leer me heló la sangre. Decía que los científicos que trabajaron en esa zona años atrás encontraron algo anómalo. No se explicaba qué era, pero mencionaban una formación profunda e inexplicable. El informe sugería que se abandonara el proyecto debido a circunstancias fuera de lo común. No daban detalles, solo indicaban que algo había sido descubierto en los primeros niveles del lecho rocoso, algo que los científicos no podían explicar y que había comenzado a afectar el equipo de perforación. Los informes de desapariciones de personal no fueron tomados en serio, pero ahora, al leerlo, todo cobraba sentido. Decidí bajar al área de perforación más profunda esa noche, cuando todo estaba en silencio y la plataforma se sentía más inestable que nunca. Lo que encontré allí no era solo un defecto técnico. Al adentrarme más en el pozo, la máquina de perforación comenzó a mostrar lecturas anómalas, pero lo que realmente me sorprendió fue el sonido. Un sonido que venía de las profundidades del pozo. Era un golpeteo, como si algo estuviera intentando ascender. No era el sonido de las máquinas, ni el de las rocas fracturándose. Era algo más, algo que venía desde el fondo, resonando a través del metal de las paredes. No pude moverme durante un largo rato, paralizado por el miedo. Era como si algo nos estuviera observando, esperando. A medida que la noche avanzaba, la temperatura en la plataforma comenzó a bajar aún más. El frío no solo se sentía en el aire, sino que parecía emanar de las paredes mismas, como si la estructura de la plataforma estuviera siendo invadida por algo externo, algo que no podía ver, pero que podía sentir. La vibración se intensificaba, y cuando revisé las lecturas de los sensores, vi algo que me heló. La plataforma estaba siendo presionada desde abajo. Algo estaba intentando escapar. Desperté a los demás y les informé de lo que había encontrado. Nadie parecía entender la gravedad de la situación. Muchos pensaron que era un problema técnico, pero yo sabía que no lo era.
Había algo mucho más siniestro en juego, algo más antiguo que nosotros, algo que la plataforma había despertado. Decidí seguir investigando, pero pronto descubrí que no estaba solo. Durante una de mis exploraciones nocturnas, vi una figura en la distancia, de pie cerca de las entradas del pozo. Al principio pensé que era uno de los trabajadores, pero cuando me acerqué, la figura desapareció en la oscuridad sin dejar rastro. No había huellas en el suelo, ni señales de que alguien hubiera estado allí. Era como si la sombra misma se hubiera desvanecido en el aire. Las filtraciones de gas y las anomalías tecnológicas comenzaron a empeorar. Las paredes crujían, las luces parpadeaban y el sonido de los golpes profundos seguía resonando. Nadie en el equipo quería quedarse cerca del pozo. Decidí sellarlo, pero cuando intenté hacerlo, las máquinas no respondieron. La plataforma parecía estar resistiéndose. Esa noche, mientras intentaba realizar reparaciones de emergencia, algo ocurrió. Un fuerte estruendo vino de abajo, y luego, todo se apagó. Las luces se apagaron. El sistema de ventilación dejó de funcionar y el frío se hizo insoportable. Estaba atrapado en la oscuridad, sin comunicación y sin forma de saber qué estaba sucediendo fuera de mi alcance. Lo último que escuché antes de perder la conciencia fue un sonido profundo, inhumano, retumbando desde las profundidades del pozo. Era como si algo estuviera ascendiendo, algo que no debía haber sido despertado. Y aunque traté de correr hacia la salida, supe, en lo más profundo de mi ser, que la plataforma no era un refugio. Había sido diseñada para retener algo que ahora estaba buscando escapar. Cuando desperté, la plataforma estaba vacía. Los demás miembros del equipo habían desaparecido, y no quedaba rastro de ellos. Solo quedaba el eco profundo que retumbaba por las entrañas de la base. Un eco que, ahora lo entendía, nunca dejaría de resonar. Y mientras el hielo y la oscuridad se cerraban a mi alrededor, me di cuenta de que tal vez yo era la última persona que quedaba en un lugar que ya no podía escapar. Mi nombre es Andrés y soy biólogo marino. Hace unos meses acepté un contrato para realizar un estudio de fauna marina en las aguas cercanas a una estación remota de investigación en la Antártida. La idea era simple: pasar un par de meses en la estación, analizar la vida marina local, estudiar los patrones de migración y los ecosistemas, y regresar a casa con datos valiosos. Pero nunca imaginé que ese trabajo, tan aparentemente inofensivo, me llevaría al borde de la locura. La estación estaba ubicada en un punto aislado, rodeado de hielo y con acceso limitado a las comunicaciones. Durante las primeras semanas, todo fue relativamente tranquilo. Los primeros días estuve tomando muestras de agua, estudiando el comportamiento de los peces y documentando las especies que habitaban esas frías aguas. El mar estaba tan frío que parecía absorber toda la luz, creando un ambiente denso, casi opresivo, bajo la superficie. Pero a medida que profundizaba en mis investigaciones, comencé a notar algo extraño. Las criaturas marinas comenzaron a comportarse de una manera que no podía comprender. Al principio, pensé que era solo una coincidencia, pero luego me di cuenta de que no era así. Los peces, normalmente curiosos y no tan reacios a los seres humanos, parecían evitarme. Los sellos, que normalmente nadaban cerca de los bordes de las plataformas, se mantenían a una distancia considerable. Incluso los tiburones, que usualmente rondaban la zona sin mucha hostilidad, ahora nadaban de forma errática, como si algo los estuviera perturbando. Al principio, traté de justificarlo como un fenómeno natural. El cambio de temperatura del agua, la presencia de algún depredador o simplemente una coincidencia. Sin embargo, a medida que avanzaban los días,
los comportamientos extraños se intensificaron. La mayor parte de la fauna marina parecía reagruparse a una distancia mayor de lo habitual, como si evitaran alguna parte específica de las aguas. Lo más inquietante fue cuando empecé a notar que los animales se movían en patrones extraños, en círculos, como si estuvieran siguiendo una ruta que parecía ser evitativa. Podía verlos a través de mi equipo de monitoreo subacuático, nadando a lo largo de los límites de un área invisible, algo que ni yo ni nadie en la estación podía identificar. Los movimientos no parecían ser casuales. Había algo en las profundidades que los mantenía alejados, algo que yo no podía ver, pero que definitivamente estaba ahí. Esa sensación de incomodidad se convirtió en algo más palpable cuando, una tarde, decidí sumergirme solo para obtener muestras más profundas de agua. Me puse el traje y me sumergí, descendiendo a través del agua helada mientras el frío me mordía la piel. A medida que descendía más profundo, noté algo extraño en el comportamiento de los animales cerca de la superficie. Pude ver a unos peces nadando cerca de mí, pero sus movimientos eran torpes y erráticos, como si estuvieran siendo arrastrados por algo invisible. Un sentimiento de alerta me invadió. Algo no estaba bien. Mi respiración se volvió más errática y la sensación de ser observado se apoderó de mí. Miré hacia abajo, hacia las aguas oscuras. A medida que me alejaba de la plataforma, la visibilidad disminuía rápidamente. La luz del sol solo llegaba a unos pocos metros bajo el agua, y el resto era un abismo oscuro, como si el océano intentara tragarme. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de ignorarlo y seguir con la recolección de datos. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido sordo, profundo, como un golpe que retumbaba bajo el agua. Al principio pensé que era algún tipo de choque de placas tectónicas o el movimiento de un iceberg, pero algo me dijo que no lo era. El sonido venía de abajo, mucho más profundo, y parecía moverse, como si estuviera siguiendo mi descenso. Lo ignoré, diciéndome que era solo el mar, que los ruidos eran comunes. Pero conforme me adentraba más en la oscuridad, los ruidos aumentaban. Era un sonido como un crujido, seguido de un golpeteo que resonaba cada vez más cerca. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré hacia abajo, buscando alguna explicación lógica, pero no vi nada. Sin embargo, sabía que algo me estaba acechando. Algo que no podía ver, pero que definitivamente estaba allí. Decidí ascender rápidamente, pero al moverme hacia la superficie, me di cuenta de que el silencio que antes había reinado bajo el agua ya no existía. Ahora todo estaba demasiado callado. Ningún pez, ningún sonido, nada. Solo el eco de mis movimientos. Subí rápidamente hacia la plataforma, tratando de mantener la calma, pero el miedo me invadió. Cuando llegué a la superficie, salí del agua y miré alrededor. Nadie más parecía haber notado nada extraño, pero yo sí lo había notado. Algo me había perseguido bajo el agua. Esa noche, en la estación, no pude dormir. A medida que la tormenta golpeaba con fuerza las paredes de la estación, los ruidos bajo el agua seguían en mi cabeza. Algo me acechaba, algo que comprendía mis movimientos. Y a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que no era solo una coincidencia. Los animales, los peces, los mamíferos marinos, todos estaban actuando de manera extraña, como si reaccionaran a la misma presencia invisible que yo había sentido. En los días que siguieron, los eventos solo se intensificaron. Los ruidos bajo el agua eran cada vez más fuertes, y las criaturas marinas desaparecían de las áreas que solían habitar. Nadie más parecía darse cuenta de lo que sucedía.
Los demás miembros de la estación pensaban que yo estaba obsesionado con los patrones extraños, que era parte del estrés del aislamiento y la soledad. Pero yo sabía que no era eso. Un día, decidí investigar más a fondo. Me sumergí de nuevo, esta vez armado con más equipo de monitoreo. Al principio, todo parecía normal, pero cuando llegué a la misma profundidad donde había escuchado los ruidos, algo se desvió de su curso. El agua comenzó a moverse de forma extraña, como si algo se estuviera desplazando bajo el hielo. Aceleré mi descenso, pero cuando me acerqué, el sonido dejó de ser solo un eco. Era algo tangible, algo que se estaba acercando rápidamente. Miré hacia abajo, y allí, en la oscuridad, vi una figura. No era un animal, ni un objeto flotante. Era un contorno difuso, como si algo estuviera esperando en las profundidades. El miedo me paralizó. Un golpe en mi casco me devolvió a la realidad. Algo estaba golpeando mi equipo, algo invisible. Una presión me rodeaba, como si me estuviera siendo atraído hacia la oscuridad más profunda. Luché por subir, por salir de allí, pero algo me tiraba hacia abajo. No podía ver lo que era, pero lo sentía. Estaba debajo de mí y se estaba acercando. Logré salir a la superficie con el corazón desbocado, y cuando volví a la estación, todos los monitores de la sala de control mostraban anomalías. El mar, la fauna, todo estaba siendo afectado por algo. Algo que comprendía los patrones de la vida marina, algo que seguía cada uno de mis movimientos. Decidí abandonar el estudio, pero la sensación de ser observado, de ser perseguido, no me ha dejado desde entonces. Las noches son peores. A veces, en mis sueños, escucho el sonido bajo el agua y algo me persigue. Algo que no puedo ver, pero que me conoce